surge como concepto a partir de los esfuerzos esfuerzos de investigación de la Segunda Guerra Mundial. El término se acuña en 1956 y en aquella época, incluso durante casi 3 décadas, el esfuerzo era objetivar los procesos de decisión del ser humano para codificarlos en un lenguaje que las máquinas pudieran procesar. Durante, como decía, casi 3 décadas se está con ese concepto de inteligencia artificial y se llega a un impasse por la imposibilidad de codificar todos los procesos de decisión del ser humano. Había procesos que eran imposibles de ser descritos mediante lenguajes formales. ¿Qué viene al rescate? Pues a principios de los 90, mediados de los 90, hay unos avances muy rápidos en microelectrónica, se digitaliza toda la información con carácter general y aparecen los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles se van convirtiendo poco a poco en ordenadores personales multifuncionales y tienen una capacidad creciente de proceso y generación de todo tipo de información, no solo textos, sino también audios, fotos, vídeos. Con ello, lo que ocurre es que la inteligencia artificial cambia de paradigma y en lugar de querer formalizar la manera en la que el ser humano toma sus decisiones, lo que decide es enfocar el proceso hacia suministrarle a las máquinas millones de ejemplos de actuaciones y decisiones humanas y generar algoritmos mediante los cuales las máquinas, analizando esos datos, pudieran ir aprendiendo una manera similar a como lo hace el ser humano. Es decir, que con prueba y error y a base de recibir información, la máquina va aprendiendo. Es abandonar todo el concepto de silogismos y árboles de decisión y ponerse a procesar datos. El dato se convierte en el nutriente fundamental de la máquina. ¿Y de dónde vienen esos datos? Pues de los miles de millones de usuarios que están utilizando sus teléfonos móviles, captando y generando, pues, como decía, datos de todo tipo, texto, audio, vídeo, etcétera, y también de los miles de millones de sensores que hay en máquinas y en procesos industriales. Todo eso produce un avance exponencial que lleva a la inteligencia artificial a ocupar terrenos muy importantes y contribuciones muy importantes en el avance del desarrollo humano, pues en biotecnología, en biología, pues todo lo del ADN, las vacunas, en meteorología, en robótica. Y ahora en estos últimos años hemos visto otra aportación importante, otro salto cualitativo y cuantitativo importante, que es el de la inteligencia artificial generativa, a través de lo que se llaman los modelos de lenguaje grandes, o en inglés los Large Language Models, LLM. Esto ha producido un salto espectacular porque con la inteligencia artificial generativa se es capaz de componer información y responder de manera cuasi inteligente, pues, a una gran variedad de preguntas. Entonces, a partir de aquí se está avanzando en muchísimos nuevos sectores y empiezan, pues, a surgir preguntas como pues, en qué actividades estas máquinas pueden sustituir o superar al ser humano, dónde están los límites tanto tecnológicos como éticos de todos estos desarrollos, etcétera. Y estamos viendo como consecuencia de ello que ayer se anunciaron, tanto por parte del G7, la necesidad de regular estos avances, como el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó ayer un decreto mediante el cual, pues, quiere mitigar los riesgos de un desarrollo sin control de la inteligencia artificial. Y en palabras de ese decreto dice: vamos a asistir a cambios tecnológicos más profundos en los próximos 5 años que en los últimos 50. Y en esa revolución, la tecnología más importante de nuestro tiempo es la inteligencia artificial, que está acelerando los cambios. En gran parte está mejorando nuestras vidas, nos ayudará a explorar el universo, a predecir el tiempo, a acabar con el cáncer. Pero también, claro, pues está influyendo en crear que las redes sociales sean más adictivas, sobre todo para los jóvenes, difundir noticias falsas y cometer fraudes, y por lo tanto, pues ve una necesidad de regularla como es lógico. Bueno, de todas esas facetas de la inteligencia artificial, hoy nos vamos a centrar en el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones, así como sobre las tendencias de gobernanza
desde lo público y desde lo privado. O sea, no solo desde lo privado, sino también desde lo público. Es importante para el despliegue de la inteligencia artificial. Y nos vamos a hacer una serie de preguntas sobre la forma de conseguir una innovación responsable en las empresas. Y para ello contamos con un panel de lujo. Va a coordinar Ana Moreno, que es profesora de la UPM, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, en las áreas de organización del trabajo, personas y sostenibilidad. Coordina el GIOS, que es el Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles, y lidera las líneas de investigación de innovación organizativa en la sociedad digital. Tenemos también a Claudio Feijó, que es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, donde es responsable de emprendimiento y startups. Dirige la cátedra Jean Monnet en Diplomacia Tecnológica y Soberanía Digital y coordina el proyecto europeo AI for Government sobre inteligencia artificial y servicios públicos, que recibió el premio de la Comisión Europea como el mejor proyecto de transformación digital y habilidades digitales. Y tenemos a Jesús Salgado, que es profesor también de la UPM, también de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales. Su área de investigación es la gobernanza de la innovación digital en las organizaciones. Es miembro activo del grupo de investigación sobre organizaciones sostenibles, del GIOS que mencioné anteriormente, y del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo de la UPM. Y tiene una extensa carrera también como gerente en el sector de las TIC y fundador de varias iniciativas. Bueno, y con todo esto estoy seguro que van a disfrutar mucho con las ponencias y le paso la palabra a Ana Moreno, que va a coordinar todo el debate. Hola, buenos días. Gracias, Paco, por la presentación y sobre todo por la invitación a seguir reflexionando sobre la digitalización responsable en la empresa, en las organizaciones. Hace solo 2 años fue la primera vez que me invitasteis. En aquel momento se trataba de ver cómo la digitalización, la transformación digital estaba impactando en la productividad de las personas, en la calidad de vida dentro de las empresas de los trabajadores. Y en aquel momento la reflexión que hacíamos es, para adaptarse a la digitalización, para adaptarse a la sostenibilidad, para adaptarse a la complejidad, necesitamos trabajar desde la confianza. Necesitamos que estén las personas en el centro. Necesitamos modelos ágiles y humanistas. Y ya en aquel artículo, en aquel seminario, veíamos que todo esto traía bastantes dilemas éticos. Ahora la invitación que rápidamente compartí con Jesús y con Claudio como expertos en inteligencia artificial era más compleja. Viene la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales, los espacios de datos. Gracias por esa presentación que nos has hecho de por dónde va esto, estos modelos que nos están entrenando. ¿Qué impacto está teniendo en las empresas? ¿Qué impacto está teniendo en las organizaciones? Creo que todos estamos un poco aturdidos con los debates que hay en el espacio público en torno a la inteligencia artificial, algunos un poco apocalípticos, otros pues un poco utópicos. Todos, incluso los que lideran los expertos, nos generan muchas más preguntas que claridad en las respuestas. No sabemos si esta digitalización acelerada realmente pues, es una nueva digitalización generativa, creativa, autónoma. Necesitamos unas reglas del juego. Esto que está tan de moda, la gobernanza, pues es unas reglas del juego. ¿Quién, qué, con qué procesos, qué actores, desde qué posiciones? ¿Cómo conseguimos que se despliegue la inteligencia artificial con un alineamiento con nuestros valores y con nuestros intereses? En fin, parece evidente que el despliegue de la inteligencia artificial requiere un compromiso ético y de responsabilidad social por parte de las empresas, que es el marco del seminario, y también resulta evidente que en esta gobernanza eso es, por bien que lo quieran hacer, y hay muchos retos por delante, claramente insuficiente. La gobernanza responsable de la inteligencia artificial debe ser liderada o como mínimo coliderada desde la administración pública y desde un ecosistema muy tramado que sea suficientemente resiliente para dar respuesta a los retos y a las oportunidades que se abren. Yo como profesora de la Universidad Politécnica
tengo la suerte de estar en contacto con muchos jóvenes que tienen un perfil tecnológico cualificado y que empiezan su vida profesional en el entorno de datos de inteligencia artificial. Y entonces soy una pesada que siempre va lanzando preguntas, particularmente mis hijos y sus parejas trabajan en este entorno, y estas semanas he estado particularmente pesada porque esa gobernanza también se construye desde abajo. Tengo como ese observatorio privilegiado, ¿no? Y recoger las opiniones de los que están realmente metidos en el entrenamiento de los modelos, generando nuevas formas de hacer marketing o haciendo desarrollos muy complejos, me parece apasionante. Es como la gobernanza conceptual, y luego en el día a día cómo lo vive la gente joven. Compartiré algunas de las reflexiones que he recogido estas semanas, pero para mí lo más importante es tener una foto a lo largo de este debate de la arquitectura de gobernanza que a día de hoy somos capaces de compartir. Entonces, Claudio, si te parece, voy a empezar preguntándote a ti sobre ese rol de lo público desde esta posición que tienes de liderar el programa de inteligencia artificial para lo público de la Comisión Europea. ¿Realmente ves que el rol de la administración pública como ese faro ético e innovador que requerimos para el despliegue de la inteligencia artificial o del espacio de datos, como te gusta decir a ti, es posible? ¿Cómo desde la administración se está interviniendo para garantizar unos pilares de la gobernanza razonablemente tranquilizadores dentro de la complejidad? Me ha gustado este final de razonablemente tranquilizadores dentro de la complejidad. Dicho esto, pues buenos días a los que estéis aquí, o buen momento en donde quiera que escuchéis, y encantado de estar en este foro. Hay una cuestión que hace que esa tecnología, la inteligencia artificial, creo que el rol de lo público, ¿no?, de las administraciones públicas, del sector público, sea un poco distinto del que podría suceder con las tecnologías. ¿Por qué? Porque de alguna manera su implementación en el mundo público está en cabeza, ¿no? Está en inglés, en el forefront, ¿no? No sé cómo se dice ya en castellano muy bien, ¿no? Tiene de alguna manera un dilema profundo, más agudo que el sector privado. ¿Por qué? Porque por un lado se le pide a la administración que sea más eficiente. Oye, tecnologías que te permiten ser más eficiente, pues aprovéchalas. Es la misma cuestión que se plantea el sector privado en términos de competencia, y al mismo tiempo se le pide que sea más responsable, más obligado a rendir cuentas, más transparente, más sujeto a responsabilidad. Entonces nos podemos encontrar en una situación un poco curiosa en el mundo público, en el que, por un lado, hay unos servicios públicos, ¿no?, administrados, gobernados por algoritmos, y al mismo tiempo se le pide a estos mismos servicios públicos, a este mismo mundo público, que sea el que gobierna los algoritmos, ¿no? Entonces esa es un poco el dilema, la cuestión que se plantea aquí. Entonces, precisamente por tenerlo tan profundo, ¿no?, tan imbricado, este dilema es por el que yo creo que la implementación, ¿no?, el desarrollo de mejores servicios públicos, que creo que es el objetivo. El objetivo de lo público no es ser más eficiente, sino dar mejores servicios públicos a los ciudadanos. Creo que por eso puede servir de guía, en este caso, al sector privado o a otros interesados, precisamente por esa necesidad, ¿no? Va a estar, mi cálculo es que va a estar a la cabeza, ¿no?, en esa mezcla entre la tecnología y lo ético. Entonces, hay una visión que quizá tenga incluso un toque político, en el cual las administraciones públicas, el sector público, ya no es simplemente un centro de gasto, ¿no? Es un lugar donde suceden, pues se gasta dinero para implementar cosas, sino que es un ámbito que marca los caminos de la innovación, ¿no?, en cómo se implementa, ¿no?, cuáles son los estándares de calidad. Y esto liga con la última parte de tu pregunta, que es ¿y qué se puede hacer, ¿no? Bueno, ya sabéis que todo el mundo, los que estáis aquí atendiendo, sabéis que en estos días se está celebrando el triálogo, ¿no?, este complicado mecanismo europeo, ¿no?, para hablar entre el Consejo, el Parlamento, la Comisión, para intentar tener un texto común de lo que va a ser la normativa de inteligencia artificial en el ámbito europeo. Entonces, esto es un buen ejemplo. No sabemos si va a ser un marco que va a ayudar a la innovación. Esta es la gran duda, o va a constreñirla.
pero a lo mejor eso no debería preocuparnos tanto, sino el hecho de tener un marco sólido, estable. Y un marco que además, ahora Francisco lo ha mencionado en su intervención, ¿no? Esta reciente normativa, ¿no? Ley que ha sacado el presidente Biden, ¿no? en Estados Unidos. Sin embargo, sigue poniendo esa normativa, sigue poniendo la responsabilidad en el lado de las empresas. Las empresas nos tienen que informar, tienen que ser las que nos tienen que decir si las cosas funcionan o no. Aquí lo que queremos no es algo que esté sujeto a la opinión de alguien, ¿no? Que puede estar más iluminado un día o menos iluminado otro día. Aquí lo que queremos es que el marco esté claro, ¿no? Y haya unas reglas que se puedan implementar. Por supuesto, una distancia entre lo que es la normativa general y luego sus desarrollos y que sea práctico, ¿no? Pero al menos tenemos las bases para ello, ¿no? Eso es una primera idea. Muy bien, gracias, Claudio. Yo creo que ese doble rol desde la administración nos abre casi dos debates paralelos. Estamos viendo la normativa que quiere regular y en eso Europa parece que está teniendo un liderazgo en temas muy complejos con las empresas tecnológicas y con la digitalización. Si tuviéramos que poner ese otro enfoque de la inteligencia artificial al servicio de la innovación interna para prestar mejores servicios a la ciudadanía y liderar esa innovación. Tú siempre comentas que la administración pública es la mayor guardiana de datos relevantes, valiosos. ¿Qué iniciativas destacarías? ¿Qué cosas concretas nos pueden permitir entender como ciudadanos, como ciudadanas, vamos a poder beneficiarnos y cómo además el cambio interno que hace falta en la administración para integrar esa innovación, lo ves tú? ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo lo estamos abordando con ideas concretas que tú conozcas? Sí, yo creo que el concepto, lo has dicho también antes al principio y está bastante claro, yo prefiero utilizar la idea de inteligencia artificial y espacios de datos, porque creo que la inteligencia artificial no funciona en el vacío, funciona sobre un conjunto de datos, ¿no? Y creo que esta idea, ¿no? En inglés data spaces, ¿no? Espacios de datos se suele traducir, creo que es el concepto apropiado porque es un lugar, ¿eh? En el que están los datos que tienen diferentes permisos, con diferentes orígenes y diferentes formas de poder aprovecharlos, y tienen los algoritmos que trabajan sobre ellos, ¿no? Y estos datos, en un mundo que se complica moverlo, ¿no? Sobre todo a través de la frontera, los datos están probablemente federados, ¿no? Están de alguna manera conectados de tal forma que los algoritmos puedan juntar piezas, llegar a conclusiones, pero sin tener que mover los datos de un lado a otro. ¿Quién está sentado en una parte importante de este espacio de datos y que puede generar nuevas innovaciones? El sector público. Hay muchos ejemplos, pero el más simple, el que se ve más fácil, ¿no? Que es el transporte. Otro que se ve también muy sencillo es el turismo. Uno muy evidente es el de la salud, ¿no? Entonces, juntando, si somos capaces de juntar la pieza de estos datos, abrirlos y prepararlos de tal manera para que, respetando la privacidad, puedan haber algoritmos que los juntan de diferentes maneras y permiten que se puedan llegar a innovaciones, creo que tenemos algo. Y creo que curiosamente Europa está mejor situada para encontrar un equilibrio de dar mejores servicios públicos y de dar mejores innovaciones en el sector privado con un marco que sea garantista y que haga que todo el mundo se sienta tranquilo en cómo se van a utilizar esos datos en ese marco, ¿no? De inteligencia artificial. Y creo que es por ahí. Además, esta división un poco en diferentes tipos de espacio de datos creo que da oportunidades a muchos jugadores en muchos ámbitos diferentes. Evita algo que creo que es al final complicado de gestionar, que es que existan grandes corporaciones que están sentadas sobre todos los datos que importan alrededor de una persona. Y creo que este juego, ¿no? de permitir diferentes caminos con diferentes velocidades y diferentes grados de implicación entre lo público y lo privado, pero siempre con este mecanismo, ¿no? de solidez por el fondo, tienen más posibilidades de éxito. Y es más europeo, ¿no? más mejor para la sociedad civil. Eso enlaza con una de las reflexiones que me hacía Álvaro en concreto sobre que lo público y lo privado tienen un papel fundamental, pero la participación del ecosistema de software libre, por ejemplo, los jóvenes lo ven como un actor muy, muy importante, ese concepto de datos abiertos, de modelos abiertos, ¿está eso en el debate desde lo público, desde la innovación, generar ese ecosistema donde las comunidades, que son muy activas, ¿no? Tengan un protagonismo, o es esto demasiado grande y va a acabar No, en manos de los grandes? Está en el debate, está en el debate.
hay una lista, digamos, de fracasos, porque hay una distancia muy grande entre abrir datos, ¿eh? Y que eso sea accionable y útil. No es tan obvio, pero creo que estamos adquiriendo experiencia y vamos entendiendo cuál es el camino para cerrar ese gap que hay entre que realmente surjan innovaciones. Hasta ahora, más bien los ejemplos que hay son de no grandes éxitos. Hay algunos que han funcionado, pero no grandes éxitos. Pero creo que empezamos a entender cómo hacer las cosas y yo creo que sí que vamos a ver grandes avances y uno notorio, por poner ejemplos concretos, va a ser el de la salud, donde hay datos pues típicamente que están en hospitales diferentes y que es imposible a lo mejor que se puedan mover con facilidad, pero sin embargo sí que federando estos espacios de datos y con las garantías apropiadas sí que podemos conseguir, pues por ejemplo, aquí innovaciones relevantes para las personas, ¿no? Creo que son... Y es cierto que Europa necesita ejemplos de éxito para no solamente decir es por aquí, sino que es por aquí y nosotros tenemos razón, es la forma correcta de hacer las cosas y tiene beneficios. Eso es quizá nuestro desafío, ¿no? Cerrar ese gap. Gracias. Bueno, Jesús, tu investigación está más centrada en la innovación tecnológica responsable, en particular la inteligencia artificial, en las empresas. La digitalización es un continuo, pero parece que todos estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial ha cambiado el ritmo. O sea, de repente va todo muy rápido y está cambiando las reglas del juego. Los jóvenes sí me transmitían, todos con los que he hablado, que en el día a día va tan rápido que casi no hay tiempo ni de pensar. Es como una carrera, como si fuera la conquista del lejano oeste a toda velocidad, hay que llegar rápido, hay que llegar al primero. ¿Podrías ponernos ejemplos en los sectores que tú conoces más de cerca o las funciones que nos permitan visualizar este cambio que trae la inteligencia artificial en la digitalización que llevamos desde los finales de mediados de los 80 del siglo pasado avanzando y ahora este sprint? ¿Nos puedes ayudar a ponerle cara y ojos? Bueno, buenos días a todos y gracias a Ana y a la Fundación Alternativas por invitarme a esta conversación. Es un privilegio para mí estar contigo y con Claudio en esta conversación. Antes que nada, y retomando un poco lo que ha dicho Francisco, ¿no? Al principio, Francisco Ros, me gustaría hacer un comentario sobre el concepto de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial es hiperelástico y además ha sido uno de los contenciosos dentro de la legislación. Es decir, ha habido cambios sustanciales en esta definición, ¿no? A mí me gusta lo que ha dicho Francisco al principio, porque normalmente se suele definir como un conjunto de tecnologías, la inteligencia artificial, ¿eh? Pero en realidad yo creo que lo que durante toda su historia lo ha mantenido como un concepto único, a pesar de que han cambiado las tecnologías y los enfoques, es su objetivo. Y el objetivo, y esto yo creo que sería hacernos trampas en el solitario, no es otro que mecanizar o automatizar o industrializar, si quieres, las tareas que nosotros consideramos intelectuales. Es decir, que hasta ahora solamente los humanos podíamos hacer. No físicas, que eso podría ser otro tipo de tecnología y que a lo mejor también se hibrida con la inteligencia artificial, como es la robótica, pero en principio la inteligencia artificial por sí solo lo que intenta es mecanizar una actividad que nosotros hemos llamado inteligente, aunque nosotros los humanos tenemos muchos tipos de inteligencia, ¿no? Como sabemos, ¿no? Entonces, ejemplos de esta tendencia, como sabemos, aunque ha mejorado la tecnología, ejemplos de esta tendencia la tenemos por décadas. Y hay algunos sectores en los que ya han mecanizado muchas de sus operaciones de fabricación, etcétera. Pero hasta ahora no habían mecanizado otras pero que poco a poco, y sirviéndose de técnicas estadísticas, al principio menos sofisticadas y ahora más,
se pueden ver en todas, este tipo de mecanización se puede ver en todas las empresas, con dos objetivos. O bien para, digamos, sustituir tareas internas, o bien para proveer de servicios o como parte de los productos a los clientes, ¿no? Dentro de las empresas se puede ver en prácticamente todas las funciones de la empresa, ¿eh? En operaciones, en marketing, en finanzas, en investigación y desarrollo. O sea, por ejemplo, en marketing, desde hace décadas las aerolíneas deciden los precios de forma automática. Hace décadas, pues había un ejército de decenas de personas en el departamento de precios que se encargaba cada uno de fijar con tablas, con Excel, pues en los precios de cada ruta durante los 365 días del año. Ahora mismo ese equipo son 4 o 5 personas dentro de una aerolínea que manejan cientos de rutas para cientos de clases dentro de cada ruta, y eso básicamente está prácticamente automatizado. En operaciones, en logística, en atención al cliente, pues ya hemos visto, hemos experimentado también la evolución. Hace años el chatbot que te atendía en, yo qué sé, en cualquier web, pues era una patata y a los 2 segundos esto lo abandonabas. Eso está mejorando ahora mucho con el advenimiento de los modelos de lenguaje sofisticados como el ChatGPT, etcétera. Y eso lo vamos a ver. Ahora, el objetivo inicial es de hace mucho tiempo. Y, digamos, para para ver si este objetivo tiene sentido o no tiene sentido, en principio lo que utilizamos son 3 parámetros. Tiempo, tiempo, coste y prestaciones. Y normalmente cuando se adopta claramente una tecnología es porque las 3 cosas son favorables a la mecanización. Lo llames inteligencia artificial o digitalización o como sea, ¿no? Entonces, tecnología, en realidad uno tiene que primero pensar si tiene sentido y después también tiene que pensar en los impactos, ¿no? Que imagino que hablaremos ahora de ellos, ¿no? Pero vamos, e incluso en la gestión de recursos humanos también se utilizan algoritmos, ¿no? En la selección de personal, etcétera. O sea que es pervasivo, como no sé si he traducido bien la palabra, pero sí, está en todos lados. Está en todas partes, está en todas partes. A mí me sugieren varias preguntas porque, claro, por ejemplo, se va automatizando, mejoran los costes, mejoran las prestaciones, mejoran los ritmos. Estamos en manos de los algoritmos, ¿no? Entonces, me gustaría, y estamos en manos de las personas con roles distintos. Entonces, voy a partir en 2 preguntas, ¿no? La parte de los algoritmos. ¿Qué pasa si un algoritmo está mal? Esto en el debate con los jóvenes, con Carlos y con Lucía, me decían, bueno, es que ahora mismo si ChatGPT genera una información que no es correcta y está generándose mucha información que no lo es, puede acabar siendo un círculo vicioso porque ya se publica en Internet con información. O sea, ¿cómo hacemos la monitorización de los algoritmos para que esos errores que pueden cometer, algunos sin consecuencias, otros pueden tener muchas consecuencias? ¿Cómo es esa gobernanza interna de la calidad del algoritmo dentro de la persona? Esta es la primera parte, la del talento, que lo has tocado, que ya sabes que es lo mío, voy luego. ¿Qué te sugiere esa idea de una gobernanza interna para la calidad de los algoritmos o la toma de decisiones si algo no responde a lo que esperábamos? Sí, o sea, internamente las empresas no son del todo independientes para gobernarse, ¿eh? Muchas veces tienen que basarse en las leyes que nos acaba de citar Claudio, ¿no? Y muchas veces
la regulación no es específica de la inteligencia artificial. Hablamos, por ejemplo, de la selección de personal. Dice, bueno, pues el Estatuto de los Trabajadores ya dice que no se puede discriminar ni por razones de sexo, ni por edad, ni por raza, ¿no? Y eso no lo debes hacer tanto si utilizas para la selección del personal el método tradicional de entrevistas como si lo haces mediante un algoritmo de Machine Learning. O sea que en realidad muchas veces nos olvidamos de que ya tenemos mucha legislación que también nos pone límites y que es independiente de si utilizamos una u otra tecnología o ninguna tecnología, ¿no? Entonces, en principio está la ley y después está también los estándares industriales que en este caso pues, se están definiendo en asociaciones profesionales como la IECUBO o en organizaciones internacionales como la ISO, ¿no? En realidad, esta es la manera normal que cualquier tecnología tiene de normalizarse. Es decir, pues al principio explotan las cosas porque resulta que no hay una regulación ni unos estándares sobre cómo manejar explosivos, y esto que se le pregunten al propio Alfred Nobel, que su hermano falleció precisamente por manipular explosivos, pero después se empiezan a regular, empiezan a ser cosas, digamos, más aburridas y más técnicas, ¿no? Y esa es la esperanza que yo creo que tenemos que tener, es que poco a poco vayamos convirtiendo esta tecnología que ahora mismo nos sorprende y nos da noticias, a veces pues escandalosas, porque resulta que un algoritmo discrimina o un algoritmo no es transparente o las empresas se aprovechan, pero poco a poco hacer eso, ¿no? El tema es que la gobernanza, que también es otro término esto que hay que definir un poco, pero que básicamente es la institucionalización de las decisiones, es decir, cómo se toman las decisiones, no específicamente las decisiones que se toman, sino cómo se toman las decisiones, cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos, quién toma esas decisiones, quién invita a esas personas a tomar decisiones. Todas esas reglas forman parte de la gobernanza. Y la gobernanza es jerárquica en toda la sociedad, en todas las organizaciones y además dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, pues esto básicamente es una serie de mecanismos que se basan en la desconfianza. Es una paradoja que nosotros, para confiar en una institución, esa institución tiene que estar diseñada con la desconfianza en que las cosas pueden ir mal. Entonces, la cuestión es, y eso funciona en la democracia también, es decir, la democracia, nosotros tenemos más o menos confianza en que es un buen sistema de gobierno precisamente porque tiene mecanismos como la separación de poderes, como la limitación de periodos de mando o poder, como el balance y la división de competencias. Todos esos mecanismos lo que hacen es que al desconfiar de las instituciones y sobre todo de las personas que ejercen en un momento determinado poder en esas instituciones, al final nos permite, si funcionan bien, confiar en el sistema total, ¿no? O sea, es la paradoja esta de confiar en un sistema basado en la desconfianza. Entonces, ¿por qué estaba contando yo esto? Porque en la empresa tenemos que establecer este tipo de mecanismos, que normalmente es tratar de ver continuamente si las cosas están funcionando bien o mal. Eso es la monitorización. Por supuesto, no se puede, en muchos casos, poner a un hombre, a una persona, a una mujer, digamos, dentro del lazo de la decisión, porque a veces se toman
decisiones de una forma muy rápida, que es humanamente imposible tener a alguien que esté monitorizando cada decisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los precios que ponía yo antes, ¿no? Pues es imposible ya que una persona esté mirando exactamente si se comporta bien ese algoritmo. Pero yo creo que es el trabajo del futuro, o uno de los trabajos del futuro. Es decir, personas que tengan conocimiento en varios dominios, no solamente en el dominio específico de la tecnología, sino en el dominio de la decisión que se esté tomando para saber si el algoritmo se está comportando bien o mal. Y ese es un poco uno de los mecanismos que incluso están dentro de la ley propuesta para la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias. Después volveré a la parte del talento de las personas, de las skills y esos nuevos perfiles, pero estamos hablando mucho de la capa alta de la gobernanza y entonces no puedo no pasarle la palabra a Claudio, porque realmente la digitalización sigue un pulso global. Esto no va por Europa, por países, por empresas. Y sin embargo, yo leyendo tu libro que me encantó, como ya sabes, El gran sueño de China, tecnosocialismo y capitalismo de Estado, o siguiendo los debates de autorregulación de las grandes tecnológicas que hay ahora mismo en Estados Unidos, vemos que hay diferentes formas de gobernanza. Entonces, yo desde fuera, siguiendo los debates públicos, percibes que hay colisión entre las formas de abordar la gobernanza y por otro lado es un modelo global. Tú que tienes esa perspectiva experiencial desde estos tres grandes modelos que hay más, ¿cómo ves esa innovación y ética para la inteligencia artificial? Bueno, voy a intentar contestar rápidamente a tu cuestión y voy a luego enlazarla con lo que decía Jesús, ¿no? Y poner algunas piezas de lo que es algunas piezas más de lo que es la visión europea. Entonces, yo diría que es más que gobernanza, ¿no? Son unos modelos sistémicos, como a los chinos les gusta decir que son civilizaciones o que incluso hay un conflicto, ¿no? Un choque de civilizaciones. Yo creo que hay una narrativa interesada en crear esa imagen de conflicto, ¿no? Creo que sí que hay visiones diferentes y creo que son bastante simples de explicar. En Estados Unidos hay una primacía del mercado, de los agentes privados. En el caso de China, pues esa primacía del Estado / partido, ¿no? Una visión de lo público que está por encima de lo privado y que alinea lo privado y que lo lleva a una cierta dirección y que ellos piensan que al juntar esas dos piezas van a llegar más lejos que otros y a territorios, digamos, incluso no explorados, ¿no? Más avanzados, al menos en términos de tecnología. Y estamos nosotros que pensamos que no ya las personas individuales, sino la sociedad civil, ¿no? Las personas agrupadas, eso es lo más importante. Y pensábamos que había tres caminos, ¿no? Esto es una visión muy europea. Pensábamos que había tres caminos, pero hemos llegado a la conclusión de que es el nuestro, es el único que es correcto. Los otros caminos no sabemos hacia dónde llevan, ¿no? Hacia dónde nos pueden, dónde podemos terminar, ¿no? Entonces, hay algo más. Hay una cosa en economía que se llama path dependency en español, ¿no? Dependencia del camino, de la trayectoria, que te dice que puedes terminar en sitios distintos en función de las decisiones que tomes por el camino, aunque tú pretendías llegar a un sitio parecido, ¿no? Que eso te lleva en un camino diferente, ¿no? Y yo creo que como europeos, ¿no? En un contexto con las palabras tan de moda, ¿no? Soberanía digital y autonomía estratégica, imposibles probablemente de conseguir, porque no tenemos las piezas para ello, pero sí que son un destino al poner esta ecuación lo has dicho tú al principio, ¿no? De las personas en el centro, ¿no? Esta idea de la sociedad civil, pues podemos terminar en un sitio que tiene más sentido que el destino a lo mejor original de una mera evolución o innovación tecnológica. Entonces, en términos más prácticos, ¿no? Para que no sea todo tan teórico, la Unión Europea ya ha dado pasos. Por ejemplo, ha creado una oficina de transparencia algorítmica, ¿no? Que llevan algunos de mis ex colegas en la comisión, que además, curiosamente, está situada en España, está localizada en Sevilla, ¿no? Con funcionarios europeos que son los que van a estudiar lo que decía antes Jesús, van a estudiar si los algoritmos hacen las cosas como deben. Y yo tengo grandes esperanzas de que cojan algún caso sonado, ¿no? Como ha habido en el pasado algunos casos contra
la competencia en Europa y digan, oye, esto no está funcionando como es debido, ¿no? Y hay que corregirlo. Y si no se corrige, pues hay que atenerse a las consecuencias. Creo que eso puede marcar un camino. Es un poco punitivo, pero bueno, o sea, cosas se pueden hacer también de esa manera. Hay otro mecanismo que está recogido en la nueva normativa, ¿no?, de inteligencia artificial, que esperemos que se apruebe durante la presidencia española, y que España ha sido pionera, que es esta idea del sandbox, ¿no?, que es la idea de crear un espacio donde se puedan probar cosas sin peligro, ¿no?, sin las consecuencias un poco podrían tener legales, si hechas un poco de cualquier manera, ¿no?, para poder jugar con la innovación al mismo tiempo, no frenarla al mismo tiempo que se respeta, ¿no? Si aquello no funciona o incumple ciertos principios legales o éticos, pues a lo mejor no se puede propagar fuera de ese sandbox. No sabemos realmente, pero el hecho de que estemos intentándolo, yo creo que es una buena señal, ¿no? Intentar juntar esas dos piezas. Y es algo que es particularmente interesante para el sector privado, ¿no? Porque por lo menos hay un espacio donde experimentar, ¿no? Bueno, pues no sabemos cómo va a ser de ágil o de bien diseñado, ¿no? Pero lo vamos a intentar. Y en general hay un mecanismo que también manda un mensaje, yo creo, potente a la sociedad, que es el mecanismo de semáforo. Hay cosas claramente que no queremos hacer con la inteligencia artificial, porque van contra la dignidad de las personas, ¿no?, que es algo en lo que creemos, ¿no? Valor europeo notorio. Hay ámbitos donde sí queremos utilizar la inteligencia artificial, oye, pues para curar el cáncer, ¿no?, que leía antes Francisco, por supuesto. Y hay un ámbito gris, hay muchos grises, pero como no sabemos, necesitamos tener la tranquilidad de que podemos experimentar para averiguar lo que hay. Yo creo que este mecanismo sencillo, ¿no?, de semáforo, ¿no?, rojo, verde y amarillo, naranja por el medio, creo que es, bueno, es suficientemente simple como para podemos entender y podemos tener un diálogo, ¿no?, una conversación en un ámbito tecnológico que no sabemos, no estamos completamente seguros hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Y luego hay otra cosa que quería añadir, que es también un poco una visión europea. Europa se encuentra piensa, ¿no?, rezagada. Yo a veces pienso que esto no es completamente correcto, ¿no? Rezagada en la carrera de las tecnologías, pero es que no es una carrera en la que queremos participar. Entonces, a lo mejor no estamos rezagados, a lo mejor estamos avanzados en otra cosa, que es la que nosotros queremos participar. Pero bueno, sí que está la cuestión de que necesitamos muchas personas formadas en el uso de estas nuevas tecnologías. Pero hay una idea importante que nosotros llamamos la idea del especialista funcional, ¿no?, en inglés el functional specialist, que es lo que no queremos es súper expertos en tecnologías con orejeras. No, eso no nos interesa. Lo que nos interesa como europeos son, y tú lo has dicho antes, son expertos en un ámbito, por ejemplo, en los servicios públicos, tienen una trayectoria, conocimiento en qué consiste dar un buen servicio público al ciudadano, o están en una empresa y saben qué consiste ofrecer buenos productos al mercado, y conocen los fines de la tecnología como para gestionarla. No necesitamos que sean súper expertos programadores. Lo que necesitamos es que entiendan la tecnología como para que la tecnología no les dé gato por liebre. Esta es un poco la clave. Y eso es un poco un desafío europeo y es un poco hacia donde estamos intentando ir, ¿no? Y bueno, yo lo veo posible, ¿no? Y más rápido y con un impacto más grande que simplemente generar tecnólogos ciegos, que sería un error, ¿no? Esa reflexión conecta muy bien con las preocupaciones que me trasladan los jóvenes cuando les pregunto si hay formación, cuando estás trabajando en datos y en modelos de base, de dilemas éticos o de impactos sociales y ambientales. Muchos me dicen que no, la mayoría. Algunos dicen que sí, pero que si no hay otras cosas en paralelo no es suficiente. Y todos ponen el acento en el tema del empleo. Sienten que muchos puestos de trabajo están en riesgo, incluso los tecnológicos, porque ese perfil junior cambia. O sea, ahora una persona usando un modelo entrenado de inteligencia artificial sube sus skills. Me hablaban de un informe de BCG que acaba de hacer un experimento interno y en según qué tareas le pones un modelo entrenado a un consultor y cuál es su rendimiento, ¿no? Entonces, por un lado podemos hablar de la democratización de las competencias o de los conocimientos y te apoyas en modelos entrenados. Por otro lado, claramente, pérdida de toda una capa junior y se va a esos perfiles más sofisticados que son capaces de integrar la inteligencia artificial. Entonces,
es interesante y Jesús, no sé si tú que investigas a las empresas, existe una reflexión en la responsabilidad social de la inteligencia artificial en relación a si el impacto en el empleo es el que parece que hay convergencia, es negativo, se generan unos ahorros de costes, se genera un valor. ¿Quién se queda con ese valor? ¿Ese valor es privado, es público, es de los ecosistemas? Los jóvenes sí tienen muchas conversaciones sobre ese impacto en el cambio de las competencias y perfiles tecnológicos. Ya los que no son tecnológicos todavía son impactos mayores, ¿no? Pero sí pienso desde esa perspectiva mía de la gestión de las personas, de las empresas humanistas, que debería estar en la gobernanza interna o en las consideraciones internas de las empresas. Ha habido ahora muchos titulares de prensa en torno a eso. ¿Qué observas tú, Jesús? Bueno, cuando yo converso con empresas que están implantando este tipo de tecnologías para procesos internos, pues hay como dos tipos de discursos. Dice, uno, es innegable que el mayor beneficio es la reducción de costes. Y esto, otra vez, sería hacernos trampas en el solitario. O sea, después hay muchos otros beneficios, pero el número uno es si la máquina puede sustituir a una o varias personas en su trabajo, y eso hay que demostrarlo, como tú decías, antes de ponerlo en producción hay que probarlo bastante y hay que tener un periodo de prueba. Pero básicamente es así como se convence al inversor, se convence al management de que hay que poner varios decenas de millones en la implantación de un sistema de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que a la vez es verdad que se crean nuevos perfiles que a lo mejor las mismas personas que se han liberado de trabajos a lo mejor muy repetitivos, muy pues, administrativos y de realmente poco valor añadido, pero que les consume, digamos, una parte de su tiempo, podrían dedicarse a realmente reflexionar en, digamos, en un modo más estratégico y también utilizar sus conocimientos para chequear que, como decía Claudio, no nos estén dando gato por liebre, ¿no? Entonces, la verdad es que nadie sabe si, digamos, la reducción de personal debido a la automatización de estas tareas va a ser mayor o menor que la creación de nuevos puestos en estos perfiles, digamos, de jefes de algoritmos, ¿no? Esa sería un poco Realmente nadie lo sabe. Yo tengo la sensación de que va a ser negativo, es decir, a la larga y durante el tiempo, básicamente, si las decisiones, el espacio de decisión es ahora mismo, se está ocupando por algoritmos en las capas más, digamos, tácticas, pues poco a poco irán ocupando otro tipo de espacios que a lo mejor ahora no se ocupan. Entonces, mi sensación es que lo prudente sería preparar a la sociedad porque esta tendencia sea, que nadie lo sabe, pero que lo lógico sería que nos preparásemos ante esa eventualidad. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues hay iniciativas que a lo mejor tratan de desplazar un poco los ingresos de las familias o no vincularlos tantos a lo que es el trabajo. Porque si no, esto pues puede haber problemas sociales importantes, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, pues veo que
ahora mismo, incluso como decía Claudio, es que no está a salvo nadie. Los propios trabajadores de la computación, o sea, de los propios programadores, ahora mismo están siendo sorprendidos de que ChatGPT puede codificar esto. Si no tienes mucha experiencia, incluso codificar mejor que tú. Si eres un periodista, pues a lo mejor escribe mejores notas de prensa que algunos becarios que están, digamos, precarizados dentro de departamentos de comunicación o medios de comunicación. La cuestión es, como decía Jerry Mandel en un libro que para mí es maravilloso, yo recomiendo, que es En la ausencia de lo sagrado, en la que critica la tecnología y la incapacidad de la sociedad de evaluarla, porque en algún momento tenemos que realmente poner el foco en decir, bueno, pues esto está cumpliendo nuestras expectativas, está cumpliendo la promesa. Y Jerry Mandel decía, los efectos negativos emergen muy despacio, pero si uno se fija, ya puede empezar a ver cosas. Yo, por ejemplo, veo alguna cosa. Los neurocientíficos dicen, si hay una neurona que no utilizas, esa neurona muere. Si con ChatGPT todos, yo el primero, nos ayudamos a escribir, hay alguna neurona que a lo mejor desaparece precisamente porque nosotros es muy difícil no caer en la tentación de dejarla poco a poco que ocupe más espacio en tu escritura. Yo, por ejemplo, la utilizo. Yo, por el momento, soy el que decide qué es lo que quiero poner. Pero después le digo a ChatGPT, oye, ponme esto en un inglés brillante, atractivo y con humor. Y me lo hace. Y es fabuloso, ¿eh? O sea, yo la verdad es que estoy sorprendido. Pero claro, si esto lo hago muchas veces, al final yo voy a perder esa posibilidad o ese, digamos, con esfuerzo, porque eso requiere esfuerzo, de escribir con humor de una forma atractiva y brillante, porque eso ya me lo hace. Sí, ese es uno de los debates que teníamos, ¿no? Sobre si puede ser un desincentivo al aprendizaje, porque te lleva de todas maneras, mano. Sí. Para esta pregunta yo creo que tú tienes mucho que decir también, Ana? Sí, bueno, yo creo que es que casi todas las reflexiones terminan en no sabemos, ¿no? Entonces, no esperaba otra cosa porque realmente estamos en un escenario muy incierto y en los temas del impacto en el empleo desde que oí antes de que empezara el despliegue masivo acelerado de la inteligencia artificial. Oí a Jeffrey Sachs hablar de que vamos al modelo de pleno desempleo por la digitalización. Es un cambio de reglas del juego de todo nuestro modelo socioeconómico, ¿no? El papel del empleo. Entonces, me encanta oír las reflexiones que estás haciendo porque va como nutriendo ese debate que iremos descubriendo. No sé si hay preguntas, estoy viendo en el chat que no hay ninguna pregunta, animo a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta. Hemos empezado con un poco de retraso, con lo cual supongo que terminaremos al cuarto o así. Mientras se animan las preguntas, Claudio. Sí, yo quería un poco continuar, ¿no?, lo que decía Jesús en varias direcciones, ¿no? Y otra vez yo también te involucro, ¿no? Ana y Francisco, ¿no? Que sabe mucho y ya tiene muchas responsabilidades y ve también pues también no sé si quiere participar, ¿no? Pero creo que una de las cosas que nos asusta de la inteligencia artificial es que nos plantea preguntas muy importantes que a lo mejor no hemos querido ver durante un tiempo, ¿no? Nos hace la pregunta de nuestra relación con el trabajo, ¿no? Y cómo está montada esa. Nos pregunta también qué es la inteligencia, qué es la creatividad, ¿no? Y dónde están esos límites. Creo que nosotros tenemos un deber, que va a haber un tiempo de transición que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Pero estamos enseñando a que la inteligencia artificial sea
tu copiloto, que es un poco el ejemplo que ponía Jesús, en el que vas a utilizarlo, pero para mejorar las cosas. Y a lo mejor aprendes, a lo mejor no pierdes neuronas, sino que tú escribes una cosa, ChatGPT te la mejora y tú la mejoras a GPT y GPT te inspira porque a ti no se te había ocurrido utilizar ese adjetivo y ahora anda, pues pero yo voy a intentar ser más original, ¿no? Voy a intentar siempre ir más lejos, ¿no? Es una visión de una especie de humano aumentado que podríamos ir ahí, aunque también yo estoy escribiendo un pequeño editorial, ¿no? Para un periódico pidiendo un día sin tecnología. Creo que también necesitamos algunos días en nuestra vida sin tecnología, sin navegadores, sin calculadoras y sin ChatGPT, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de ser demasiado dependientes. Pero todo junto, a los que estamos un poco a lo mejor pensando en esos temas, tenemos una responsabilidad de no crear escenarios apocalípticos, pero sí cosas prácticas, ¿no? Y en particular enseñar a trabajar y vivir con inteligencia artificial. Eso ya es un hecho, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese reto, a mí me gusta lo de la caja de entrenamiento, y otro concepto que en nuestros debates salía de apoyo a la inteligencia artificial como copiloto cuando conocemos la carretera. Que vaya de copiloto cuando se nos rompe los contornos del potencial control, es el que produce como que hiperventilas. Paco, preguntas, comentarios a este debate. Bueno, hombre, primero agradecer a los tres todas las ideas que habéis puesto sobre la mesa, que me parecen muy enriquecedoras. Yo voy a hacer un pequeño comentario y luego una pregunta. El pequeño comentario es que, en línea con lo último que estabais hablando, pues cada vez que hay una revolución hay impactos negativos e impactos positivos. Con la revolución industrial ya lo vimos. Y hubo una oposición fuerte de los ludistas, que eran muy negativos a todo lo que traía la revolución industrial. La principal diferencia de esta revolución es que es más universal que ninguna otra y más rápida que ninguna otra, ¿no? Y esos son elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, en ese proceso de adaptación, habrá que tener reflexiones y mecanismos diferentes de los que han tenido otras revoluciones anteriores por la universalización tan rápida que tiene el proceso. Y luego la pregunta a los tres, pero quizá más a Claudio, me ha gustado el optimismo europeo sobre el papel que puede jugar Europa. Y yo ese me lo planteo muchas veces, y a mí la duda que me surge para asentar ese optimismo es que a veces me da la sensación, sobre todo en este aspecto de la inteligencia artificial, que vamos a regular desde fuera y no desde dentro. Vamos a regular más a terceros, que son los que van a hacer los desarrollos más importantes, y eso siempre es más difícil porque no tendremos no ya las herramientas coercitivas, sino las herramientas estimulativas que podríamos tener si reguláramos desde dentro, y la autoridad moral que da el decir, oye, yo esto lo regulo porque lo estoy haciendo a la vez que lo estoy regulando, ¿no? Cuando digo estoy haciendo en sentido global, mayorístico, ¿no? Entonces, para mí me queda siempre esa duda de si en Europa no deberíamos hacer un esfuerzo de ganar algo más en soberanía del contenido y con el fin de tener más autoridad a la hora de regular. Si puedo contestar rápidamente y luego vosotros lo complementáis, tienes toda la razón. O sea, de hecho, es una percepción completamente correcta. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es este conocido efecto Bruselas, ¿no? Intentar poner unos estándares de calidad aquí arriba, ¿no? Eso es una cosa, pero al mismo tiempo necesitamos demostrar que es posible, ¿no? Que hay la posibilidad de utilizar la tecnología como una parte para llegar a esos estándares de calidad. Eso es un poco la ecuación complicada en la que siempre estamos en Europa. Tenemos algunos casos de éxito, ¿eh? Tenemos algunos
fracasos notorios. Ahora mismo yo estoy en un grupo de expertos europeo y no hay manera de tener una nube europea para hacer un documento compartido. Tenemos que utilizar, no vamos a mencionar la compañía, pero todos ya sabemos cuál. Y esto es un desastre europeo que creo que se va a corregir. Pero al mismo tiempo, esos estándares de calidad que Europa pone sí que sirven para que otros se den cuenta y a lo mejor tengamos un efecto indirecto. A lo mejor no somos nosotros los que desarrollamos todas las cosas, pero sí que lentamente tiramos de otros para que al menos se cumplan con los estándares de calidad. El partido está en juego y veo muy difícil tener un nivel de soberanía digital inmediatamente alto, y también veo difícil que nos dejen, porque no olvidemos que hay un modelo que está basado en el mercado que oye, pues de alguna manera nosotros somos parte de él, ¿no? Y nuestro margen de libertad es limitado, pero es un camino, como todos, y hemos tenido algunos éxitos. El más notorio es el de la privacidad de datos, que al final se ha convertido en un estándar casi universal, ¿no? Yo diría, y fue criticadísimo porque iba a ser el desastre, iban a fastidiar, ¿no? las economías, cuando no ha sido así, ¿no? Pues quizá a lo mejor algo parecido. Yo incluso quiero leer este último decreto, digamos, de Biden como una respuesta. Oye, no van a ser estos europeos los primeros que van a tener una regulación, vamos a ser nosotros que encima tenemos las compañías. Hay un mensaje aquí que dar, ¿no? Bueno, creo que eso podríamos incluso pensar que hemos tenido algún efecto en ello. O sea que sigo siendo moderadamente optimista, sabiendo que hay deberes desde dentro que no hemos hecho, y algunos muy básicos, y en eso tienes toda razón, ¿no? Pero ahí están las empresas, ¿no?, que nos escuchan para contribuir en esa dirección, ¿eh? Muy bien, no sé si entre los asistentes hay alguna pregunta más. Si la queréis compartir en el chat, le daremos voz. Yo, si no, animaría a que hiciéramos una pequeña reflexión de cierre cada uno, con la idea de que terminemos a 1:30. Hay una pregunta, Ana, no sé si la Sí. quieres leer. Vale, fenomenal. Opinión sobre los desafíos que presenta la inteligencia artificial en el uso de escáneres fMRI dentro de entornos hospitalarios o incluso domésticos. Un cordial saludo. ¿Alguien siente que tiene las claves para contestar a la pregunta? El uso de escáneres. Yo puedo decir una cosa, si queréis, rápida. Esto se está planteando no solamente, digamos, hay una revolución en el ámbito de la salud en la cual pues va a ser posible que muchas de las grandes aparatajes, ¿no?, y de los grandes diagnósticos médicos, pues casi los puedes hacer, no diría con el móvil, pero cerca del móvil. Eso sumado a un sistema de inteligencia, un chat GPT médico, ¿no?, que te diga, oiga, pues esto se hace estas pruebas y yo aquí tengo toda la experiencia, los últimos papers y esa revolución que va a suceder y que es inevitable porque la gente está preocupada por su salud y está preocupada por si se va a morir o no. No tenemos el marco para gestionarla, pero es inevitable porque es muy humana. Eso es el desafío de la inteligencia artificial, es que la utilizamos porque hace cosas muy humanas y en las que hay momentos en los que estamos necesitados. Entonces, respondiéndome de forma más concreta a tu pregunta, es inevitable que esto vaya, ¿no? No hay regulación que pare cuando tú estás enfermo, estás preocupado por un tema de salud o por si te vas a morir o alguien que tú quieres tiene algún problema serio. Eso es imparable. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar modularlo para que sea igualitario, porque esto es lo que me preocupa a mí de esa pregunta, es una tecnología con un potencial de crear sociedades más desiguales y esto es un problema, el problema que puede estar destruyendo un poco nuestras sociedades y nuestra visión europea, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para evitar ese efecto. Eso es para mí el fondo de esta pregunta. Gran pregunta, ¿eh? Sí, no, y yo, según te oía, conectaba con otros campos, ¿no?, pero que van por delante y que pueden seguir caminos parecidos. Por ejemplo, todo lo que son los modelos entrenados para generar imágenes, sonidos, está pasando a paso al galope por encima de toda la normativa. Cuando tú entrenas un modelo para que genere imágenes al estilo Picasso y lo entrenas con todo el conocimiento público, me hablaban los jóvenes de el mal uso de toda la creatividad a lo largo de la historia. Lo metes en un modelo y te entrena, y es plagio, no es plagio.
O sea, realmente el uso del conocimiento, una vez lo metes a entrenar modelos y empieza a generar salidas, está rompiendo los pilares de lo que es la propiedad intelectual. Creo que hay una normativa, vosotros lo sabréis mejor, que dice que no puedes patentar en Estados Unidos, que no puedes patentar algo que has generado con inteligencia artificial, con lo cual ahí parece que se está parando un poco la cosa. Son debates muy, muy complejos, pero imparables, como dices tú. O sea, todo este debate va como después de lo que ya está ocurriendo. Al mismo tiempo, insisto, vas a tener al mejor especialista médico en una aplicación en tu móvil. Eso está ya prácticamente, ¿eh? A lo mejor está parado porque no son perfectos, pero eso es al mismo tiempo una democratización para todo el mundo, lo ha dicho antes muy bien Francisco, universalización. Esa es la diferencia en el móvil, que lo tenemos todos en el smartphone, ¿no? Y más cosas. Jesús. Yo quería aguar un poco la fiesta, porque la dinámica es la competencia entre las empresas. Y si no hacemos lo que dice Claudio, que es, digamos, gestionar bien el espacio de datos, es posible que una sola empresa sea la que finalmente sea la proveedora de todos los escáneres de todos los hospitales de España. ¿Por qué? Porque el dato es lo que hace al algoritmo mejor o peor. Y si hay alguien que empieza a destacarse por esto, pues tendrá más datos. Y esa dinámica hace que los otros posibles proveedores se puedan quedar atrás. Entonces, yo creo que es súper importante tener esta dinámica en cuenta, porque precisamente es la escala la que da un poco el riesgo a este tipo de aplicaciones. Es decir, cuando el diagnóstico lo hacía un médico, hombre, pues ese médico podría equivocarse y a lo mejor afecta a personas o a decenas de personas si realmente está muy equivocado. Pero si todo el mundo tiene en su móvil la aplicación de radiodiagnóstico, pues un fallo en esa aplicación puede crear pues miles, potencialmente miles de errores vitales en las personas. Entonces, bueno, pues simplemente este comentario que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado para que la dinámica de la competencia en este caso haga que los posibles proveedores permanezcan en competencia durante todo es decir, que el segundo pueda alcanzar al primero más fácilmente. Muy bien, buena reflexión, que si la aplicamos a las plataformas tecnológicas que tenemos ahora mismo, ya vemos que está costando muchísimo y no se está consiguiendo, con lo cual queda ahí la preocupación. Bueno, pues si os parece podemos hacer esa pequeña ronda de cierre. Yo no he perdido de mi reflexión el reto que me ponía Paco cuando tuvimos la primera conversación. Está habiendo muchos debates apocalípticos en torno a los riesgos de la inteligencia artificial y quizás nos estamos olvidando de las grandes aportaciones que trae. Entonces yo quisiera utilizar mis últimas palabras y os paso ahora para que hagamos ronda los cuatro, para esas cosas inspiradoras, potencialmente positivas que estamos poniendo encima de la mesa. Me parece que no queda más remedio que se reinvente el papel de la administración como innovadora en la prestación de servicios utilizando la inteligencia artificial, porque es la dueña de los datos más valiosos. No sé si seremos capaces de responder a esa misión, a ese reto, pero está abierta la partida y eso me parece muy inspirador y muy necesario. Creo que estamos viendo que desde el punto de vista de las empresas, esa democratización de las competencias con el piloto que te asiste puede beneficiar mucho a las pequeñas empresas que no son capaces de tener funciones especializadas, puede ayudar a muchos profesionales que a lo mejor no han tenido tanto acceso a la cualificación. Obviamente seguimos avanzando a paso acelerado en la optimización de procesos y en la mejora de los servicios que prestamos. Creo que se abren oportunidades para un talento que combine lo tecnológico, lo estratégico, lo funcional. Y creo que
nos jugamos mucho en esto. Como nos jugamos mucho en otras agendas, como la de cambio climático, como otros temas de las agendas de objetivos de desarrollo sostenible, que si las miras dices, mira, cuando nos jugamos mucho lo hacemos bien, pues no, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta oportunidad de hacer unas cosas que vayan en positivo, pues requiere la gobernanza, por eso centramos el debate en la gobernanza, requieren que pongamos las reglas para que ocurra lo mejor posible, porque los riesgos también los estamos poniendo encima de la mesa. Entonces, una cosa tan rápida, tan potente, sí se nos va de lo que consideramos razonable para nuestros valores, para nuestras sociedades, para nuestras empresas, para las personas, pues puede tener consecuencias graves. No deja de ser sorprendente que incluso los expertos, súper expertos en inteligencia artificial, son los que están poniendo las alarmas. Eso es lo que a mí me inquieta. Incluso creo que es Altman, el presidente de ChatGPT, el que habla de la renta universal, ¿no? O sea, quiere decir que están teniendo que entrar y ellos poniendo... Entonces, bueno, me parece un debate apasionante y creo que la velocidad es uno de nuestros grandes enemigos. La velocidad y que realmente no somos capaces de previsualizar a dónde nos va a llegar. Y veo que no tenemos los mecanismos de diálogo y gobernanza suficientemente resiliente para reaccionar y frenar. Pero la oportunidad está ahí, ¿no? Y entonces hay que pensar en positivo, pues porque no nos queda más remedio. Hay que pensar en positivo, en que seremos capaces. Si nos damos cuenta, las grandes empresas también tienen ya una larga trayectoria en el negocio responsable, en la ética interna. Son unas cuantas, las tecnológicas, las que están ahí como en el corazón del debate. Claudio, sigue tú la ronda si te parece. Y Vale, muy, muy rápido, ¿no? Hemos entrado en un mundo nuevo. No es que vamos a entrar en un mundo nuevo, ya hemos entrado en un mundo nuevo, ya ha cambiado. Entonces, en inglés, ¿no? Serían Brave New World, ¿no? O sea que desconocemos realmente las cosas. Entonces, ¿qué necesitamos? Muchas conversaciones, como esta, y en muchos niveles. Es la base de la democracia, es la base de lo que nos hace distintos, el que podemos tener esas conversaciones y que no se hurten la conversación porque es una cosa que el gobierno tiene una idea o porque el mercado y solo unos cuantos agentes privilegiados tienen algunas ideas. Esa es la clave. Y en esa conversación, ese diálogo, tienen que participar todos, tecnólogos y sobre todo no tecnólogos. Y una cosa muy bonita que has dicho y es que no tenemos prisa. La velocidad es nuestro enemigo. No tenemos prisa. Requiere una conversación, pues no diría pausada, pero sí profunda. Entonces, yo no aceptaría el tener que correr por correr. Eso creo que es un mensaje importante, que no sé cómo en Europa vamos a gestionar, ¿no? Vale, pero sobre todo mucha conversación en muchos niveles. Yo creo que esta es la clave para llegar a nuestras conclusiones. Gracias, Claudio. Jesús. Bueno, yo quería incorporar el nombre del ciclo, la responsabilidad social. Una buena noticia, el GRI va a incluir la digitalización dentro de sus estándares ambientales, sociales y de gobernanza. Y no solo para no dañar, es decir, el antiguo moto de Facebook, no hacer daño, no do not harm, sino proactivamente promocionar los derechos humanos. Es decir, no pensar solamente, porque además estratégicamente yo creo que es una diferencial, que las empresas y sobre todo las administraciones públicas no piensen solamente en la eficiencia. Ya está. Muy bien, muchas gracias. Pues Paco, si quieres, ya cierra tú. Vale, oye, pues bien, muchas gracias de nuevo a los tres. Claudio decía lo importante que es hablar sobre todos estos temas, ponerlos sobre la mesa, sacar los puntos claves de que cada uno piense, cada uno desde su perspectiva, desde su ángulo. Entonces, pues eso, agradeceros estas aportaciones dentro del ciclo de la función social de la empresa
Y yo añadiría algo que ya habéis comentado vosotros, que creo que es importante, es el papel de lo público. Yo creo que en una situación como la que estamos, lo público puede tener una importancia decisiva en incentivación de proyectos. Hay proyectos, y los podemos ver en cualquier país grande del mundo, que no existirían si no hubieran sido incentivados por lo público. Desde lo público hay que también promover la competencia y reducir el monopolismo, y eso lo apuntaba Jesús en una de sus últimas intervenciones. Ahí tenemos unos riesgos importantes de monopolio de manejo de datos. Y luego combatir la desigualdad, que lo comentaba también Claudio, que creo que son temas claves en el devenir de esta revolución en la que ya estamos inmersos, que no es que vaya a venir, sino que ya estamos inmersos. Así que muchas gracias y esperemos que esto sirva para los que nos están escuchando, enriquecerles sus reflexiones internas, y espero que nos veamos en un futuro y sigamos hablando de todos estos temas tan interesantes. Muy bien, gracias Paco y al equipo de Fundación Alternativas que está ahí detrás. Gracias a todos. Gracias, buen día.